Hola amigos, ante este genocidio maltusiano que estamos sufriendo los ciudadanos de a pie por parte de las élites, unos han decidido reaccionar de una forma y otros de otra. Hay quienes hacen manifestaciones, hay quienes reparten octavillas y hay alguien especial que ha adoptado una actitud diferente. Por ese motivo, tenemos aquí con nosotros a Taoyanis Cimadoro. Hola Taoyanis, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, mi querido amigo, apellido obligatorio. ¿Cómo estás tú? Yo bien, con moral de victoria. Pues Taoyanis tiene un canal de YouTube con su mismo nombre, Taoyanis, y su número de teléfono para quien se quiera poner en contacto con él es 665-140-194, más 34 si es España. Tal vez conozcáis a Taoyanis porque en el pasado fue muy famoso. Taoyanis es vidente y en los años 90 tuvo mucha fama. Entonces, la acción meritoria de Taoyanis ha sido escribir una carta a los que mandan, que creo que es el Sanedrín. Les ha escrito una carta para pedirles que no lleven a cabo el genocidio maltusiano que están llevando a cabo con la excusa del bichito que ya todos conocemos. Tengo entendido porque tú me has contado que no solamente ahora, sino en el pasado, te pusiste en contacto con los 70 del Sanedrín para pedirles que no llevasen a cabo el genocidio. Pues esto, el genocidio, se veía venir desde hacía varias décadas. Pero lo que has hecho recientemente es enviarles esa carta no directamente a ellos, sino a sus vasallos o a sus lacayos. En este caso, los del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, creo que es así. Ministerio de Asuntos Exteriores, porque se me reveló que, en canalización mediúnica, se me dijo Ministerio de Asuntos Exteriores. La ministra, al parecer, ha trabajado ya en asociaciones, organizaciones del señor Soros. Y luego vi una entrevista por televisión donde ella, entre otras cosas, habla de que hay fórmulas que no han funcionado y diplomáticamente de la rehumanización. Entonces yo me dirijo directamente a ella. Por la vía empática, simpática, humorista, aquí mi mascota es un pequeño Buda. En vez de Open Society Fellowship, nuestra asociación se llama Open Smile Fellowship, es decir, Asociación de Sonrisa Abierta. ¿Qué es nuestra asociación? Es una asociación de asociaciones. Esto lo Dime. has puesto porque la ministra de Asuntos Exteriores trabajó para la organización de George Soros. Efectivamente, según luego he podido saber, porque la revelación mediúnica me dijeron Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego, posteriormente, casualmente, en Televisión Española, a las pocas semanas hace una entrevista donde remarca dos ideas diplomáticamente, que hay fórmulas que no han funcionado, por lo cual estamos en una tremenda crisis de civilización, y habla de rehumanización, o sea, recuperación de los derechos humanos. ¿Quién dijo eso? ¿La ministra de Asuntos Exteriores? La señora Laya. Ujú. De acuerdo, o ¿Vale? sea, que tú has tomado las armas del enemigo y las has vuelto contra él, más o menos. No, yo no tomo armas contra armas porque no estoy en el principio de talión. Estoy en el principio de, mientras estemos en esquemas de ataque y defensa, no hay integración. Y sin integración no hay salto evolutivo para la humanidad. Es decir, estoy abogando por un cambio de civilización, lo que se llama la nueva era. Represento a las 7 iglesias y los 24 ancianos. ¿Qué son los 24 ancianos? Los fundadores de las principales religiones del mundo. Son 8 avatares que vinieron 3 veces en momentos claves de la historia de la humanidad. Moisés, Buda, Cristo, etcétera, etcétera. Bien, las virtudes que representan las 7 iglesias es lo que propone el Espíritu Santo como piedra angular para que hagamos un cambio constructivo lo menos cruento posible, una transición inteligente, donde haya mucha más libertad, crecimiento personal y abundancia material. Entiendo que por Espíritu Santo quieres decir algo parecido a Dios. No algo parecido, no, Dios. Vale, Tan parecido como a sí mismo. de acuerdo. Entonces,
el Espíritu Santo, tal como tú dices, contempla que debe haber un cambio de civilización. Pero los 70 del Sanedrín quieren un cambio sangriento. Quieren reducir la población, cuando A en ver, realidad no hace falta reducir la población. efectiva, efectivamente. Es decir, el problema fundamental para ir a la historia más cercana y no retraernos a la época del Sanedrín de siglos muy anteriores, está en el informe del Club de Roma y el informe de Kissinger del 68, que dice que sobramos entre 3.000 y 5.000 millones de seres en el planeta. Las premisas de ese informe están equivocadas. Yo diplomáticamente también he hecho todo lo posible por contactar con Kissinger a través de los servicios de inteligencia, porque hubo un montón de pruebas y contactos oficiosos durante estos 50 años de acercamientos, ¿vale? Y también le escribí directamente al señor David Rockefeller a través del embajador norteamericano hace unos años, ¿vale? El problema fundamental aquí que tenemos es que nadie responde, nadie se implica bien, y que todo el mundo está cegado por el materialismo, por lo que podríamos llamar el becerro de oro, ¿vale? El número 70, curiosamente, es el número de personas que fundó el Club de Bilderberg en 1954. ¿Bien? Entonces, a mí se me había revelado en el 79-80 que existía ese gobierno secreto mundial, por lo que yo intenté siempre indirectamente, suavemente, hacer estos acercamientos. Hubo contactos, en positivo ocurrió que tuvimos la primera guerra de Irak del año 91, pero en lo demás no se nos ha hecho caso. Entonces el problema de Kissinger, con todos los respetos, porque es un maestro en Harvard, un catedrático indiscutiblemente y asesor permanente de todos los presidentes americanos, es que él tiene memoria de escasez, que él tiene un trauma de la infancia. Yo le visualicé de niño con unos tirantes percibiendo el pánico de la persecución nazi. Entonces, ¿qué ocurre? El fenómeno en cadena ha hecho que él desarrolle todo un sistema defensivo, porque el Mossad es uno de los servicios más brillantes del mundo. Como pueblo perseguido desarrollan una inteligencia superior a la media. Entonces idean toda una estrategia con los Rothschild de cómo controlar el mundo. ¿De acuerdo? Ahora bien, el control que se está haciendo es en base a concentración material, no en beneficio de los seres humanos y no acorde a la Carta Magna de los Derechos Humanos. La Carta Magna de los Derechos Humanos está inspirada desde arriba por Kutumi Buda, ¿vale? Si tú miras el logotipo de la Organización Mundial, o sea, de la ONU, verás que hay 12 laureles por un lado y 12 por el otro, son 24. Es decir, que hay una conexión secreta, porque desde arriba se inspiró a los autores, hoy día gente rodeando los 100 años, que escribieron la Carta Magna de los Derechos Humanos, pero que no se está cumpliendo a todas luces. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos obsesionados por el control. Pongo un ejemplo cotidiano inmediato. Hace 30 años había unos 50 bancos en España, ¿no? ¿Cuántos hay hoy? No llegan a 10. Entonces, ¿qué ocurre? La concentración piramidal está haciendo que por abajo 4/5 de la humanidad se queda descolgada. Ahora va a haber la fusión de Bankia con Caixa y no, seguramente, más que seguramente, como ha ocurrido en las fusiones y absorciones anteriores, miles de personas van a la calle, como ya está ocurriendo en el Corte Inglés y en un montón de empresas. Es decir, no se están respetando los derechos humanos. El ser humano no cuenta. Este es el tremendo error. Claro, y entonces los 70 del Sanedrín han decidido pues erradicar a la población. Y entonces, pues tú ante este genocidio maltusiano, pues en vez de tomar una actitud ofensiva,
tal como nos has contado antes, prefieres una dialogante. Y de ahí viene la carta que has escrito a los mandamases, genocidas y maltusianos, por medio de sus lacayos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa del gobierno español. Y bueno, cuéntanos, por favor, ¿qué les escribes en esa carta? En esta carta les digo lo más importante, que lo quiero remarcar muchísimo: ley del límite kármico. Todo abuso de poder, cuando sobrepasa un límite, se vuelve en contra de sus autores. Entonces, si seguimos por esa línea, va a haber magnicidios, va a haber un descontrol absoluto. Es decir, predigo, como evidente, que esto nos lleva a un embudo, a un cuello de botella, donde se acumulan tal cantidad de situaciones y de rebelión. Se ha provocado la rebelión de las masas y de las organizaciones. Grosso modo, en España ya tengo contabilizadas unas 80 organizaciones. Esto lleva a un descontrol absoluto, que a ellos tampoco les conviene si son un poco sensatos. Vale, entiendo que de manera velada les dices que como se sigan pasando va a haber magnicidios y lo mismo les toca a ellos o a sus parientes cercanos. A Entiendo. ver, mi querido compañero, tú que estás haciendo una labor extraordinaria y presencial en un montón de manifestaciones. Antes tú ibas a cualquier manifestación y no veías carteles con los nombres y apellidos de las familias clave de los 13: Rockefeller, Morgan, Bardimer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es de dominio público, ya no es un secreto de los que antes teníamos revelación o éramos buenos lectores, o el famoso libro de Daniel Stulin, o de Rafa Pal y de tantos otros investigadores, más de 30 que tengo yo contabilizados. Ya es de dominio público. Aquí el error estratégico es que si tú abocas a cualquier ser humano, y ya no hablemos a las masas, a la muerte, a la indigencia, ya no tienes nada que perder. Y por tanto, se están produciendo fisuras y aparece lo que ellos, aunque crean que lo tienen todo controlado, no va a ser posible. Ya hay movimientos militares que se están levantando, que no quieren consentir que España se convierta otra vez en una república comunista. Bueno, yo no pertenezco a ningún partido, los 24 estamos por encima y creemos que cada cual tiene sus partes de razón, pero intento una transición inteligente, lo menos cruenta posible. Entiendo que dada la población que tenemos hay que cambiar de modelo a uno sostenible, no en el plan ecologeta ni nada por el estilo, pero que sí, hay que cambiar de modelo, por supuesto. Acabar con A ver, este. hace poco me comentabas en privado de que uno de los periodistas más vanguardistas hablaba del cambio de patrón hablaba del cambio de patrón cuántico. Y curiosamente, porque nosotros llevamos mensajeando 40, 50 años por estos conductos, ¿vale? Oficiosos. Una de las ideas que nosotros proponemos es que el cambio de patrón sea el económico, seres humanos, o sea, más habitantes igual consumidores, poner la economía al servicio de la humanidad, no la humanidad al servicio de una élite económica. ¿Dónde vino la clave de esto? En el 79-80 yo recibo este símbolo que ves aquí, una Y en la meditación, y lo empecé a desarrollar. El viejo modelo es X: premio y castigo, ojo por ojo, la ley del talión, ataque y defensa. El principio que yo manejo es: mientras estemos en esquemas de ataque y defensa, no hay integración. Sin integración no hay salto evolutivo para la humanidad. Es un cambio planetario, más allá de los partidos, por encima. Además, es bien conocido ya que todos los partidos responden a financiaciones y quien paga manda, y obedecen a esas consignas. Es decir, que ya las etiquetas convencionales no valen. Aunque ahora, evidentemente, el modelo que parece que domina es globalización versus nacionalismos, ¿vale? Bien, entonces, si hay un patrón económico de abundancia,
O hablamos también de una cesta de cosas abundantes, agua, leche, se hablan de otras cosas, la floresta, etcétera, etcétera. Formidable, es decir, en vez de un bien escaso como el oro o técnicamente los depósitos a largo plazo, el M3, un bien abundante, ¿vale? Sí, el problema fundamental es que tenemos un atavismo que se llama memoria de la escasez, pero con la revolución industrial hay sobreproducción. Yo fui directivo de Sanyo Europa, de marketing, ¿vale? Y teníamos el absurdo de que en Pamplona teníamos sobreestocaje de productos y por aquí clientes que querían comprar y no podían. ¿Por qué? Porque el símbolo dinero se ha quedado obsoleto, ¿vale? El segundo patrón de cambio fundamental es el energético. Bien, si cambiamos el patrón energético, es decir, energía limpia y limitada, que la hay, y nos olvidamos de la obsesión del control y del monopolio, el modelo Y, si juntamos las Y, es redes abiertas, es como los polímeros. Vas juntando las Y, se va construyendo redes, la visión no cerrada, no el triángulo cerrado que es la pirámide antigua, sino al unir las Y, Internet, por ejemplo, es redes abiertas. Y eso produce multiplicación y desarrollo, y eso es lo que necesitamos. Bien, entonces, en cuanto a las, hablamos en lo energético, las corrientes marinas, fue una propuesta no solo nuestra, sino de otro grupo, CRION, que ha dado charlas en la ONU, propone lo mismo. Esto ya se ha filtrado al punto que Iberdrola está ensayando las turbinas acuáticas en las costas de Escocia, ¿vale? Entonces, con dinero abundante y con energía ilimitada, la crisis no es necesaria. Es mentira de que no haya recursos, alimentos suficientes en el mundo. Hay de sobra y hay capacidad, como decía antes, de sobreproducción, ¿vale? Pero esta idea acaparadora, tenemos por un lado los egos individualistas, que es otro problema muy serio en el que la humanidad no avanza, y los egos grupales, los grupos cerrados. No, tenemos que hacer un sistema abierto, genuinamente global. Te diré incluso que la globalización en su origen fue inspirada desde arriba, pero se ha tergiversado por completo. Pues Taoyanis, ¿podrías seguir contándonos qué más les has escrito a los 70 del Sanedrín a través de sus lacayos del Ministerio de Asuntos Exteriores? Bien, no solo a los 70, porque ya el Club de Bilderberg ha crecido en número. Los 70 son los fundadores, pero está el grupo de los 300 y hay un montón de asociaciones, el Council of Foreign Relations, un montón de organizaciones que ahora sería prolijo enumerar. En la carta, bueno, aparte de repasar lo que decía la ministra, le digo, la extrema gravedad de los acontecimientos y divisiones que conducen a mayores confrontaciones, rebelión de las masas, desvertebración de empresas y autodestrucción planetaria, además de alzamientos tanto militares como civiles con previsibles magnicidios, desórdenes y colapsos de toda índole, van a hacer imposible una auténtica y armónica gobernanza. Es decir, todo esto quedaría fuera de control si seguimos insistiendo en esa línea mezquina. Bien, hacen que volvamos a insistir en la urgencia de esta reunión, porque esto ha llegado a un punto que es totalmente irremediable, incontrolable y demasiado tarde ya. Entonces entiendo que tú les solicitas una reunión, que tú le Mesa solicitas redonda. a Rothschild y a esta gente una reunión para tratar de convencerles de que no lleven a cabo la reducción de población maltusiana que están llevando a cabo. Sí, porque es un error. Va en contra de toda justicia, de los derechos humanos, de la voluntad divina, y hay recursos de sobra. Vale, pues entonces sigue leyéndonos la carta desde el punto en que lo has dejado. De seguir en esta línea, reiteramos nuestra amable y pacífica invitación erróneamente censurada entre tantas durante 40 años
Todos mis programas están siendo censurados, incluso los comerciales, es decir, me están generando una muerte pública, pero yo no me voy a rendir. Bien, que a pesar de los contactos oficiosos y de esta censura, bueno, digo que existe esa ley del karma al que ya me he referido. Esto hace que se abran brechas y colectivos por la verdad que sin duda terminará por resplandecer con mayor contundencia en relación a la tardanza en rectificar, pues ha caducado un modelo de civilización. Ha caducado un modelo de civilización. Ha caducado un modelo de civilización. Siento ser reiterativo, pero este modelo ya no nos vale. Bien. Reiteramos, pues, asuman la enorme magnitud de la emergencia y acepten dicha invitación a un té por la paz y mesa redonda, tanto usted como los señores Soros, Gates, familias y centros de poder, muchos de los cuales ya son de dominio público, no solo por los investigadores especializados o mediums por la paz y quienes tenemos revelación. Dada nuestra sagrada misión de intervenir del modo más constructivo con perspectiva sistémica, sino que ya se filtran y manifiestan por doquier. Lo que te decía, vas a las manifestaciones, los apellidos ya son de dominio público, ¿vale? Confiamos en que interceda, dirigido a la ministra, con prontitud, con sus indudables dotes negociadoras, diplomáticas, sabiduría y experta trayectoria, ante cuestiones tan profundas como delicadas, ya que coincide en la importancia de volver a sumar. Bueno, el resto ya es la despedida. Bien, si no se hace esto, se va a producir un corte histórico gigantesco plagado de trágicos desenlaces. ¿Queda esto claro? Bien, repito la frase del Espíritu Santo, se han hecho demasiados daños durante demasiado tiempo. Bien, presididos por la mejor y más noble voluntad y el aporte de nuevos paradigmas, el advenimiento de la anunciada real nueva era con abundancia, a la par que ecoconciencia y mayores espacios de libertad, crecimiento personal y autorización, es perfectamente factible. En espera de su respuesta, etcétera, etcétera. Estaría bien que se produjese esa mesa redonda para tomarse un té con Rothschild y Rockefeller y George Soros, a ver si así se les convence. Yo tengo mis dudas porque no sé si será por el trauma que esa gente ha padecido en su infancia, que algunos han debido de padecer porque yo creo que les violan cuando para meterlos en las logias y todo esto, pues les deben de tratar muy mal. Y eso pues claro, les queda trauma. Y luego lo pagan con nosotros, con los de abajo. Entonces, ojalá tenga lugar esa reunión y ya que por medio de las manifestaciones por el momento no se está consiguiendo un cambio de actitud por parte de esos genocidas, pues a ver si invitándoles a tomar el té en una mesa redonda, pues a ver si cambian así de parecer. ¿Tú qué esperanzas tienes de que eso llegue a ocurrir? ¿Crees que será posible que esa gente Tengo tan... todas. ¿Por qué? Tengo todas. ¿Por qué? Yo antes de conocer a la ministra, vi su cuerpo astral, cómo leía la carta. Aquí llevamos además una gestión concatenada de 50 años. Tengo aquí una carta a la reina Sofía, tengo la carta a los Rothschild del 2004, con copia a Zarzuela, donde hablamos de cómo generar un nuevo modelo, ¿vale? De formar a los dirigentes en una inteligencia superior para la abundancia de los planes continentales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de propiciar el anunciado salto evolutivo. La esperanza la tengo toda, y si ellos lo siguen demorando, como decía antes, por la ley del límite del karma, va a producir un cuello de botella, un embudo tal, que se van a acumular tal cantidad de situaciones que se volverán en contra de sus autores. No se puede seguir mintiendo y manipulando. Como decía Gandhi, Gandhi es uno de los 24, fue Abraham en otra vida, fue San Pedro en otra vida, es decir, son todos maestros espirituales que concilian religión, las creencias y la política, cosa que no se tienen por qué separar, es todo Y, todo va conjuntado. Decía, la verdad termina por resplandecer, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Taoyanis. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? A ver, todos estamos en una extrema tensión.
con picos emocionales muy fuertes, que también lo estoy viendo en los talleres, ¿vale? Es importante aquí superar la idea de sentirse ofendidos y ser lo más creativos y constructivos. El neologismo que propongo es, en vez de dialogar, dialogar. No quedarse en el discurso como monólogos de unas partes y de otras, sino escuchar y oír atentamente las propuestas de otros y entender que sí hay soluciones. Pues muchísimas gracias, Taoyanis. A ti por tu atención y ojalá esto sea lo más viral posible. Un abrazo. Adiós, amigos. Hasta el Encantado. próximo Hasta programa. pronto.